Bueno, terminó el Open Shimano. Como verán, estoy disfrutando de andar un poco en bici. Después de un par de días que estuvo bastante estresante, pero divertido. Afortunadamente salió todo muy bien. Siempre hay para mejorar, pero creo que el balance fue muy positivo. Más que metimos 2 fechas, enduro y descenso. Tuvimos un montón de variables complejas de las semanas anteriores con el clima que nos rompió los circuitos. Bueno, un montón de cosas, como cualquier organización. Pero viendo algunas de las cosas que pasaron en el evento y que a 48 horas tuvimos nieve en la largada del descenso, que podría haber sido casi cancelación del evento, y que le venimos pegando muy cerca varias veces. Nada, me pareció que estaría bueno hacer un video para que ustedes sepan de nuestro lado como organizadores algunas cosas que no sé si todos saben. Y no, me parecía que era un buen medio. Primero decirles y agradecerles, ¿no? Digo que podamos nosotros vivir de organizar eventos es como gracias a la gente que confía y que nos contrata de alguna manera para que, o nos paga para correr, y lo viene haciendo hace un montón de tiempo, y cuando las cosas nos salen mal son súper comprensivos y entienden que son errores involuntarios, y la verdad que eso nos da confianza. Al mismo tiempo, reconocer y agradecer a todos los que lo hacen en forma voluntaria, porque sin ellos nosotros no hubiésemos llegado nunca a la posición en la que estamos ahora. Y nosotros hemos estado ahí y estábamos ahí. Hay más de una vez que hacemos eventos que no rinden, o es una inversión o lo que sea. Y con esto claramente no es llorar, ¿eh? Es como decir, bueno, es parte del deporte, y reconocer a esa gente que lo hace, que le dedica un montón de tiempo, que le dedica hasta plata, para que las cosas le salgan lo mejor posible. Pero bueno, entendiendo que nosotros en teoría somos profesionales y en teoría somos más o menos buenos, la exigencia es más alta. Y cada vez es más alta, y está bien porque, bueno, es parte de lo que uno hace. Pero bueno, a veces hay cosas como que quizá del otro lado hay una fantasía de lo que nosotros podemos lograr, y después hay realidades. Entonces capaz que me parecía que el video era un poco eso y un poco hablar de otras realidades que tienen que ver con nuestros eventos. Una de las cosas que a veces que sucedió quizá y que me parece que está bueno es decirle a todos que somos humanos, personas, que podemos mejorar, que nos podemos equivocar, que siempre tratamos de hacer las cosas cada vez mejor, y que en muchos casos nos sale muy bien y a veces no nos sale como esperábamos. Pero que todos tienen lugar para venir y plantearnos cuando ven que algo es mejorable. Por varias cosas, porque cuando uno lo plantea, también nos da la posibilidad a nosotros de decirles por qué lo hacemos de una manera. Porque a veces quizá el corredor lo ve desde su lugar y no ve un marco más general. Y nosotros le podemos explicar, che, esto es así porque, no sé, no podemos extender el horario por esto, estamos haciendo esto porque lo que sucedió, es eso. Pero bueno, nada, dense el espacio para venir a plantearnos cosas cuando ven que se puede mejorar. En algunas nos pondremos de acuerdo, en otras no, en algunas tendremos miradas distintas y bueno, veremos de alguna manera ahí cómo resolverlo. Pero creo que lo importante de todo esto es mantener el buen diálogo entre organización y corredores, que creo que lo tenemos, y no llegar a esas posiciones donde hay otros lugares en el mundo en el cual los corredores están de un lado, las organizaciones de otro, y parece que son enemigos cuando en realidad somos todo parte de lo mismo. Sin carreras no hay corredores, sin corredores no hay carreras, somos todo parte de una misma cosa. Después decirles que nosotros como organización tenemos un montón de limitaciones. Algunas tienen que ver con presupuesto, algunas ni siquiera con presupuesto, como vamos a ver más adelante. Un ejemplo claro es a veces el streaming. Los streaming que hemos hecho son de lo mejorcito que hemos podido hacer con el presupuesto que contamos para eso. Y cuando digo presupuesto, digo, muchachos, una transmisión en vivo de un evento de Copa del Mundo vale 300.000 euros o más. Imagínense cuántas cosas puede hacer en Argentina con 300.000 euros. Entonces nosotros buscamos hacer lo mejor posible, que en muchos casos para nosotros está bien, digo, qué bueno que salió, pero si lo comparás con eso, estamos lejísimos. Digo, una transmisión en vivo de una Copa del Mundo involucra, o sea, marca el deporte, a ese punto, o sea, marca hasta las decisiones deportivas, y nosotros eso no lo podemos hacer, no tenemos el presupuesto. La tecnología sí, probablemente ya hay gente en Bariloche que podría tenerlo, pero nada, entonces a veces, si ustedes pretenden ver en una transmisión nuestra lo mismo que ven afuera, bueno, hay 300.000 dólares o euros de diferencia. Por eso a veces como que queremos darles esa realidad y no la fantasía de que podríamos hacer lo mismo. No, no podemos hacer lo mismo. Hacemos lo mejor que sale y a veces nos pegan pese a eso.
Y a veces nos pegan bien igual, Digo, yo a veces soy autocrítico, digo, esta transmisión no estuvo buena, no la tenemos que haber hecho o tendríamos que haber hecho algo distinto. Pero bueno, es un ejemplo más, a eso es lo que voy. Y después quizá el tema más importante para mí, en el cual me gustaría que todos sean conscientes, es de lo que tiene que ver con la seguridad. La mayoría sabe que yo soy médico y que más allá de que no ejerzo periódicamente, la profesión la tengo, la matrícula la tengo al día. Y indefectiblemente la seguridad en nuestros eventos es importante. Y además de eso, yo participo en un grupo de rescate en el cual sale a buscar gente cuando se accidenta en la montaña. Así que no solamente tengo una profesión vinculada, sino que sé las consecuencias y lo que involucra asistir a alguien en la montaña, ¿sí? Es muy complicado, muchachos, es muy complejo. Y si miramos, digo, los eventos desde ese lugar, estrictamente desde poder tener una cobertura plena, completa, ideal, es muy difícil, muchachos, que podamos estar a la altura. Acá y en cualquier parte del mundo. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia del resto del mundo? Que tienen la posibilidad de hacer evacuaciones en helicóptero. Esa es la gran diferencia. Porque si tuviesen que hacer las mismas evacuaciones que nosotros, que es a mano, a pulso, es tener la misma cantidad de condiciones. O sea, es cuánta gente necesitas para estar cubierto totalmente, por ejemplo, una carrera de enduro que tenés 5 especiales y todos alejados. Afuera se resuelve así. Hay un helicóptero, tiki, bajan 2 personas, empaquetan y se los lleva. En la Argentina eso no existe. De hecho, creo que la prefectura es la única que puede llegar a tener un helicóptero y hasta ahí con equipamiento. El resto de las fuerzas, o por lo menos la que nosotros manejamos con el grupo de rescate, no existe. Entonces, eso es una limitante. Una limitante que nos obliga a que todo lo que hagamos nosotros sea a pulso. A pulso digo a mano, cargar al paciente, ¿sí? Entre varias personas. Entonces, eso te pone en una situación media compleja porque, salvo que estés en un lugar como el Kamikaze, que quizás es un circuito bastante difícil, con alto, con un índice de accidentados quizá más alto que en un circuito de enduro, pero tampoco es que es una locura. Pero tiene una gran cosa, que es el camino lo cruza 6 veces, más o menos. Entonces vos la evacuación que tenés que hacer de alguien ahí es de 200 metros. Ahora, se los pongo distintos. Si el Kamikaze estuviese en el lugar del Raizal 3, no podríamos correr directamente en un lugar así. O sea, en un lugar donde la evacuación sí o sí es por el circuito, en un circuito como el Kamikaze no podés. Entonces esas son las cosas que quizá del otro lado, no sé si todos saben, deberían saberlo porque tienen que ser conscientes de los riesgos. Independientemente después de cómo lo resolvamos, pero la gente tiene que saberlo. Y más allá que nosotros cada vez más trabajamos en la seguridad previa, es decir, cuando vemos que en un circuito se va muy muy rápido y hay mucha exposición, tratamos de bajar una o la otra. A veces lo resolvemos bien, a veces no tanto, y es un deporte en el cual todos saben, consiste en quién va más rápido de un lugar a otro. Lo venimos trabajando y cada vez más, pero así todo igual siempre va a haber algo que o se nos escape o algo que, tipo, ese árbol no podemos sacar porque es parte de... y ahí es cuando, bueno, pasamos al paso siguiente, que es los obligamos a usar cada vez más protecciones. No, eso no es un capricho. Digo, la única muerte de Enduro World Series que yo tengo registro fue por un traumatismo tórax. Y en Estados Unidos, con una capacidad de evacuación, como les dije antes, mucho más alta que la nuestra. Entonces, ¿cómo no los voy a obligar a usar una pechera si eso puede evitar una consecuencia grave? Que no quiero decir que la pechera lo va a salvar sí o sí, pero va a reducir la chance de eso. Entonces, por eso también nos ponemos más insistidores con las protecciones. Y ustedes, no deberíamos nosotros ser los que lo insisten. Ustedes tienen que ser los conscientes de eso. Entonces, a lo que voy con todo esto es, la seguridad que nosotros planteamos es la mejor que podemos. Pero en muchos lugares ni siquiera la mejor que podemos es, desde el punto de vista ideal de seguridad, suficiente. Hay lugares donde no tenemos comunicación a veces en el circuito completa. Tenemos que andar triangulando y tampoco es buena. Las distancias son muy largas. La evacuación va a ser sí o sí por alguno de los, por arriba o por abajo, pero es por el recorrido, no hay otras vías de acceso. Y eso hace que te pongan en la situación de decir, che, ¿hacemos carreras acá, sí o no? Y lo venimos haciendo y tratamos de reducir los riesgos al máximo y tratamos de contratar toda la gente que exista capacitada, pero a veces ni siquiera tenés ese recurso idóneo suficiente. Y bueno, yo corto bulones todo el tiempo porque obviamente me toca la que si pasa algo voy a ir a asistir.
Pero también por otro lado, es como son lugares donde la gente normalmente anda en bicicleta. No es que estamos yendo a lugares de tipo que nadie va. Y que el deporte se desarrolla. Entonces es como, bueno, ¿qué me pongo? En el lugar de médico, grupo de rescate, que tiene un sesgo obviamente por participar de eso, o me pongo en otro lado en la cual soy organizador y me baso un poco en la estadística. Es difícil. Y lo hacemos y después vemos otros eventos que les importa nada y no tienen nada. O sea, es como, yo no sé cómo lo hacen. Tipo, el día que les pase algo van a estar en problemas. Pero bueno, a lo que voy es que todos creo que tenemos que ser conscientes de esto, de que hay limitaciones, hay restricciones, que no tienen que ver con el presupuesto. Nosotros invertimos un montón en seguridad, pero a veces ni siquiera invirtiendo un montón vas a estar cubierto como me gustaría, idealmente, y que de nuevo no es un problema nuestro nada más, es un problema en todo el mundo que se resuelve de otra forma, que es con un helicóptero. Ahí es como puedes correr en cualquier lado, que salvo por muy mal clima, la evacuación la vas a poder hacer con poco personal. Nosotros es como, no sé si alguna vez alguno cargó una camilla o algo, pero en una salida del grupo de rescate, vamos, 10, 15 personas. Y con un equipamiento idóneo, o sea, específico, con una camilla con ruedas. Pero para hacerlo bien, es complejo, ¿eh? Lleva mucho tiempo. Y eso me lleva a la otra parte, que es como, bueno, ojalá que no nos pase, pero el día capaz que nos pase. Y el día que nos pase, sepamos que capaz que esa etapa hay que cancelarla. Y capaz que hay que cancelar la carrera, porque la cantidad de recursos que tenés, los tenés que destinar todos ahí. Y no podés seguir largando sin recursos. Y esto, no, de nuevo, no es una cuestión presupuestaria, ¿eh? Digo, también hay un equilibrio, obviamente. No puedes poner 100 paramédicos para un evento porque directamente no hay manera de pagarlo. ¿Se entiende? O sea, los eventos tienen que ser sustentables desde ese lado. Si no, se mueren. O sea, la gente lo hace una vez y después 2, 3 y después no hay más. Pero nada, me parece que es importante que lo sepamos. Me parece que es importante que sepamos que hemos zafado con el clima muchísimas veces. Hemos estado al límite y creo que hemos hecho lo mejor posible. Hemos anticipado, hemos diseñado circuitos para que, no sé, los planes B estén por debajo de cierto nivel para que la nieve no nos afecte. O sea, hemos hecho lo mejor. Pero un día no va a alcanzar. Y ese día capaz que tenemos que cancelar. Y cuando cancelemos se va a dar una situación compleja. Digo, ahora estamos averiguando en seguros de cancelación que no existen en la Argentina para eventos deportivos, pero estamos tratando de tenerlo porque digo, el corredor no tiene la culpa. Nosotros tampoco tenemos la culpa. Pero ¿qué hago? No me puedo quedar con la plata del corredor. Pero tampoco podemos devolver completo y no pagar a la gente que viene. Es una situación difícil, que seguramente le encontremos la vuelta. Pero que también es una carta que puede estar en el mazo. Y que lo que quiero es que ustedes estén al tanto de estas cosas, sepan que nos puede pasar a todos, que somos parte de todo más o menos lo mismo, porque si a usted le va mal y después no van más a las carreras, nosotros tampoco vamos a poder seguir organizando carreras, y si lo mismo para nosotros, si nosotros tuvimos que cancelar un par y quedamos con deudas impagables, y después vamos a decir, che, hagamos otra cosa, porque obviamente que vivimos de esto, pero también hay una pata de amor hacia lo que hacemos, y por algo hacemos carrera de enduro y descenso y no hacemos de rural, que serían 100 veces más rentables. Pero bueno, nada, con estas cosas que pasaron, con lo del accidente del Sebi, que digo, creo que fue de lo mejor que podíamos hacer para la situación. O sea, tenemos 6 patrulleros arriba, una camioneta 4x4 para bajarlo hasta una ambulancia intermedia, que al final no se usó, bajó hasta abajo, un médico abajo, una paramédica, una enfermera. De ahí lo pudimos derivar y ya se arregló como para derivar al hospital de Bariloche. Digo, pero bueno, no lo podíamos derivar a Angostura, porque capaz que en Angostura tenían que hacer una intervención que lo iban a tener que llevar a Bariloche, entonces ganamos tiempo. Pero bueno, hay limitaciones, hay cuestiones que son mejorables, pero hay muchas que no las vamos a poder mejorar y que son las que son. Y que si nosotros corremos el riesgo como organizadores de hacer carreras en este contexto, los corredores tienen que saberlo. Los corredores tienen que saber que en algunos lugares de la Argentina, cuando vamos a correr, si pasa algo en el medio, va a ser una movida muy grande y va a ser bastante complejo de resolver. Y eso tiene que ver con que los organizadores, cuando vayan a elegir los especiales que vamos a hacer, o las carreras de descenso o lo que sea, sean conscientes de si pueden asegurar bien el lugar o no. Y que los corredores también, muchachos, cuando van a andar, cuando están en carrera, cuando están...
Bueno, sepan que en algunos lugares, si te caes, va a ser bastante complejo. De nuevo, digo, si lo del Sevi, en lugar de pasar en el Kamikaze, paisaba en el Raizal 3, que había menos chances porque el circuito tiene menos posibilidades, pero las posibilidades siempre están. Y la situación de evacuación iba a ser totalmente compleja. ¿Le debemos hacer? Sí, estaban los patrulleros, estaban las camillas, estaban un montón de cosas que para mí, en el caso del Bayo, es casi el ideal para la Argentina. No el ideal, pero para la Argentina, tener toda esa gente capacitada, con experiencia y con material, es muy importante. Pero después en otros lugares, esa misma condición no está. Igual estamos decidiendo correr. Así que bueno, nada, largo el video, nuevamente agradecerles, pero también contarles de este lado un poco cómo se vive, cómo se disfruta y cuáles son nuestras limitaciones y restricciones, y que como resumen, nada, somos todos partes de estas carreras, de estos eventos, y que somos socios de alguna manera. Cuando sale todo bien, cuando a veces salga mal, también vamos a vernos afectados. Así que, bueno, nada. Nos vemos en la próxima. Gracias nuevamente por permitirnos hacer lo que hacemos y espero que hayan disfrutado los que vinieron, los que no, que disfruten las próximas.